tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Nos reencontramos nuevamente en Más Vida, porque lo que nosotros queremos es mejorar su calidad de vida dándoles algunos consejos, recomendaciones. Y fíjense ustedes qué importante el tema que vamos a abordar hoy. Vivir con migrañas. Qué feo que es vivir con dolor de cabeza, porque aquellos que la padecen dicen que es sumamente incapacitante cuando hablamos de esta problemática. La padecen más las mujeres que los varones, pero lo bueno es que hay cada vez más tratamientos, mejores tratamientos para mejorar la calidad de vida. 1 de cada 10 personas sufre migrañas y no hay que subestimar el dolor de cabeza porque muchos lo subestiman. Y para hablar de este tema estamos con Andrés Barbosa, neurólogo, para hablar acerca de esto, el dolor de cabeza. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Bueno, el placer es nuestro. Bueno, ¿cómo describimos estos dolores que son incapacitantes que afecta sobre todo a la mayoría de las mujeres? Sí, primero hay que hacer como una gran diferencia de lo que es el dolor de cabeza en general, que también los médicos le decimos cefalea. Cuando escuchen que les dicen cefalea, es dolor de cabeza. Eso es un término súper amplio. Dentro de las cefaleas nosotros las dividimos en las primarias y secundarias. Una secundaria es que es la que fue ocasionada, por ejemplo, por un golpe, una sinusitis, una ACV. Hay muchas causas en las cuales hay una enfermedad que genera dolor de cabeza o un problema de salud que genera dolor de cabeza. Y hay otras que se llaman primarias, donde directamente el problema es el dolor de cabeza. En estas, la más común se llama cefalea tensional, que es el dolor de cabeza que todos hemos tenido alguna vez. Ese día que hiciste mucha actividad, que llegaste cansado a tu casa, que sentís la frente pesada, la nuca pesada, que te sentís contracturado. Eso se llama dolor... Me tengo que bañar, dar una ducha de agua fría. Ese es el en la dolor cabeza. tensional. Y después, menos frecuente, pero sí mucho más incapacitante, está la migraña. Que la migraña es un tipo particular de dolor de cabeza porque es un dolor que se origina en el cerebro. El cerebro tiene un mal funcionamiento que es el que termina generando como una cascada muy compleja de mecanismos que termina en ese dolor de cabeza tan fuerte y tan limitante. Bueno, y esto es muy frecuente. Es muy frecuente. Y para determinar qué es migraña hay que ir al médico y hacer una consulta. Sí. Porque uno no sabe, viste, que te duele la cabeza cuando salís del trabajo, cuando esto que vos decías, la cefalea tensional, pero esto que es en forma constante. Sí, incluso la migraña puede ser esporádica, puede ser episódica de alta frecuencia, pero también puede ser crónica. Hay gente que tiene crisis de migraña todos los días de su vida. Qué feo. Y es muy incapacitante y es importante reconocerla precozmente porque tenemos muy buenos tratamientos que podemos evitar la cronificación o hacer que sea un dolor crónico a un dolor episódico. Entonces es importante saber reconocer cuáles son los síntomas y creo que uno de los mensajes fundamentales es el que uno no se tiene que acostumbrar a vivir con dolor de cabeza. No tiene que normalizar el dolor de cabeza en su vida. No tiene que decir, no, bueno, me pierdo días de trabajo, pierdo actividad social, se me arruinaron las vacaciones porque me dolía la cabeza. Tenemos que saber que hay tratamientos. Es la principal causa de ausentismo también. Es la principal causa de ausentismo laboral en mujeres, porque es mucho más frecuente la migraña en mujeres que en hombres. Este otro dolor tensional que te decía en general no va a hacer que faltes al trabajo, pero una crisis de migraña te deja fuera de servicio porque te tira a la cama, porque tenés que apagar la luz, nadie te puede hablar, pasan horas. Todo esto tiene que ver con la sintomatología, ¿sí? Sí. Veamos algunos datos a considerar cuando hablamos de esto. Genética, y decimos que es bastante discapacitante. Un dolor agudo en un lado de la cabeza. ¿Cuál puede ser? Cualquiera. Sí. Un día te duele uno, el otro día te duele el otro. Nosotros decimos que es hemicraniano, o sea, la mitad del cráneo, muchas veces el ojo atrás del ojo, la mitad de la cabeza, pero bueno, no es excluyente. Hay personas a las que les duele toda la cabeza, pero cuando duele la mitad de la cabeza tenemos alta sospecha de que sea migraña. Bien, ataques debilitantes que duran entre 4 a 72 horas. Sí. Es muchísimo estar todo este tiempo. Sí, cuando alguien siente una puntada en la cabeza que apareció y se va, eso no es migraña, sino que siempre preguntamos cuánto dura el dolor. Tiene que durar horas, pero hay personas que te dicen estoy todo el día. Y si no tomo nada, estoy 2, 3 días con el dolor de cabeza. ¿Y cuál es la característica de ese dolor? No es una punzada. Es un dolor muy intenso que limita la actividad, que generalmente es pulsátil, como que late la cabeza. Uf, qué incómodo. Y que tiene síntomas acompañantes como molesta la luz, que le decimos fotofobia, molesta los ruidos, molestan los olores. La persona tiene que apagar la luz, que nadie le hable. Si hay lugares muy perfumados, se siente muy en desagrado. Va con náuseas, va con vómitos. Y ahí hay otro diagnóstico que hay que dejar afuera, que la gente a veces le dice,
tiene ataques de hígado. Que eso todo el mundo conoce el ataque de hígado. Y es gracioso porque el ataque de hígado no existe, no hay una enfermedad que se llame ataque de hígado, sino que son crisis de migraña. Pero dicen, no, pero fue porque comí empanada. No tiene nada que ver porque el hígado no duele. El hígado es muy noble, es un órgano muy noble. Yo siempre le digo a los pacientes que si el hígado no anda es un problema mayor y es un problema grave. Claro. El hígado Y no se traslada a la aguanta cabeza. muchísimas cosas, claro. Sino que es al revés, que la misma crisis de migraña en forma refleja desencadena náuseas o desencadena vómitos. Claro, bueno, vos hablas de todo esto, veamos la próxima placa que tiene que ver con esto que dice Andrés. Dolores de cabeza, pulsátiles, moderada, severa, pueden estar asociados con náuseas o vómitos, reforzamos tu mensaje, iosensibilidad al sonido, fonofobia o a la luz, fotofobia, que altera la vida diaria y que muchos dicen, me tengo que acostar, no lo aguanto más. Bueno, nosotros hablamos con Gabriela, una paciente que tiene migrañas, ahora por suerte está mucho mejor y nos cuenta en primera persona qué significa tener este dolor de cabeza constante. Las migrañas empezaron cuando yo estaba en el colegio secundario, digamos unos 15, 16 años. Y a lo largo de la vida he ido cambiando, ¿no? De procesos más leves a más intensos. ¿Y qué lo desencadena? La verdad es que bueno, de aquella época de inicio ha pasado tantos años, ¿no? Pero que no podría decirte puntualmente qué lo desencadena. Sé que hay cosas que favorecen la aparición de la migraña y cosas que me ayudan a evitar que lo que puede ser el inicio de una migraña se frene ahí. Entonces, de pronto las temperaturas extremas, cuando los días de mucho calor o el frío intenso, los días de mucho frío acá en Mendoza, que hemos tenido algunos días de mucho frío y también nos acompaña los días de calor tan intenso, bueno, eso yo trato de protegerme de esas temperaturas extremas para que si voy a desarrollar una migraña no sea tan fuerte, sea más leve o que directamente no me suceda, ¿no? Pero un factor puntual, no, las situaciones de estrés también, que en esta época uno podría pensar que, bueno, ¿quién no tiene estrés en la actualidad? Los lugares con mucha gente, mucho ruido, muchas luces, una fiesta, eso ayuda favorece la aparición de la migraña, ¿no? Eso podría darte como factor desencadenante. Hay algunas migrañas que tienen una causa clara, ¿no? En el caso de las mujeres, a veces está vinculada a los niveles hormonales, de acuerdo a la etapa de tu vida, y otras mujeres no tiene nada que ver con las hormonas, ¿no? Y no hay una causa puntual. En mi caso, antes de llegar al diagnóstico de que estos dolores de cabeza eran migraña, yo pensé que eran temas de salud vinculados a un ataque de hígado o del estómago o la vesícula, y entonces vagué por otros profesionales de otras disciplinas. Hasta que alguien me sugirió, me dijo, lo que vos contás se parece más a una migraña y esas descomposturas son consecuencia de la migraña, ¿no? Yo pensé que era al revés, ¿no? Que me dolía la cabeza porque estaba mal del estómago. Empecé un acompañamiento que ya lleva como 15 años, ¿no? Y que tuvimos que hacer un tratamiento muy fuerte al inicio porque los episodios eran muy frecuentes, muy intensos, muy prolongados, hasta el día de hoy que, bueno, lo que tengo es una medicación de acompañamiento. No tomo todos los días, sino cuando estoy en la crisis o cuando puedo anticipar que va a empezar el dolor. Y hemos ido ajustando la medicación a mi persona, a mi respuesta a cada medicación. Bien, Gabriela nos dejó varios conceptos. El tema de las causas. ¿Hay alguna causa concreta? Digo, ¿por qué algunas mujeres tienen y otras no tienen migrañas? Yo, por ejemplo, no es por ser autorreferencial, pero no sé lo que significa un dolor de cabeza, gracias a Dios. Bien. Digo, ¿por qué unas sí y otras no? Lo mostraste en una placa. Primero hay una predisposición genética, ¿bien? No quiere decir que todos en la familia lo van a tener, pero es frecuente cuando hablas con un migrañoso empezar a encontrar primos, tíos, algún abuelo, y que está el relato que no estaban diagnosticados, pero era la abuela que se acostaba y que no se podía levantar o que pedían que le apagaran la luz. Está esa predisposición genética. Después un factor muy importante es el hormonal, y acá tiene que ver con que es más frecuente en mujeres. La edad de inicio suele
coincidir con la menarca, con las primeras menstruaciones, y muchas veces tiene este efecto cíclico de que el dolor es peor premenstrual o intramenstrual, o que cuando empiezan a tomar anticonceptivos empiezan con las crisis de migraña y tienden a atenuarse en la menopausia. Después, factores externos hay muchísimos, y nosotros tratamos que cada paciente migrañoso trate de identificar si es que hay alguno que pueda modificar. Hacer una seguidilla de cuándo empieza el dolor de cabeza y qué lo causa, ¿no? ¿Qué pudo prestar causarlo? atención. Algunos frecuentes, dormir poco o dormir mucho. Hay pacientes que hacen las crisis de migraña el sábado a la mañana porque durmieron más que el resto de la semana, durmieron 2 horas más y eso desencadenó la Qué crisis. buen dato. Un colega siempre dice que el paciente migrañoso tiene que ser muy aburrido, pues se tiene que levantar todos los días a la misma hora, acostarse a la misma hora, no trasnochar. El consumo de alcohol, por ejemplo, las bebidas alcohólicas pueden disparar las crisis, el chocolate, fritos, embutidos. O sea que la alimentación también ocupa un lugar La alimentación importante. tiene que ver, a veces, actualmente hay muchas recomendaciones nutricionales en adultos de suprimir, por ejemplo, lácteos o suprimir gluten y a veces se hacen pruebas, digamos, en un tratamiento empírico, es decir, suprimirlo y fíjate si cambia en algo tu dolor de cabeza, porque por ahí, por el lado alimentario podría llegar a estar. No es que hay que hacer dietas estrictas, sino que cada migrañoso encuentre cuál es su desencadenante. Claro, cuál es la razón de ese dolor de cabeza. Y cuando te diagnostican migraña, ya es crónico, te va a durar durante toda la vida y uno lo va manteniendo con tratamiento. Va a estar toda la vida, pero puede ser episódica y muy esporádica, que es lo que tratamos de buscar. O sea, uno tiene la predisposición, el ideal sería predisposición, una vez en el año, 2 veces en el año te dolió la cabeza, tomaste algo que ya sabes que tenés que tomar, que te indicó tu médico, lo tomás, y a la media hora te quedaste sin dolor. Ese sería el escenario ideal. Pero no siempre podemos llegar, como en este testimonio, a veces cuesta mucho encontrar cuál es el mejor tratamiento o cuál es la mejor forma de reducirlo. Mucho tiempo, porque cada tratamiento es para cada persona. Es ¿no? a medida de cada A paciente. medida de cada... ¿Y cuándo hay que consultar al médico? Yo empiezo con estos episodios y digo, bueno, los que están en casa, dice, bueno, tengo algo parecido de lo que me está diciendo el doctor. ¿Cuándo tengo que consultar? ¿Cuándo decir, bueno, la verdad que es mucho el dolor de cabeza? Sí, en primer lugar, no automedicarse. Obviamente en la casa lo primero que hace uno tomar un paracetamol o un ibuprofeno para sacar el dolor, pero después ir a consultar. La consulta puede empezar con el médico de cabecera, el médico generalista, y es este médico generalista el que va a decir hay características que necesitan otro tipo de tratamiento, y ahí se va a hacer la derivación oportuna al médico neurólogo, que es el especialista que trata los dolores de cabeza. Claro, bueno, vos hablaste de la automedicación. Sí. Nosotros fuimos a una farmacia y la verdad que continuamente esto, ay, me duele la cabeza, busco una medicación. Por suerte que los farmacéuticos le explican al paciente qué es lo que tiene que consumir, porque todo este tipo de medicamentos, la mayoría son de venta libre. Entonces, no hay que consumirlo como un caramelo. Bueno, esto nos encontramos con una farmacéutica. ¿Qué te pide el paciente? El paciente te dice, tengo un fuerte dolor de cabeza. Bien, vos tenés que hacer ciertas preguntas que son indispensables. Por eso es tan importante la presencia del medicamento en la farmacia. ¿Por qué es indispensable? Porque vos tenés que saber si la persona tiene gastritis, si tiene presión arterial alta. ¿El por qué? Lo primero que te va a pedir, y puede ser un antimigrañoso, que necesitas una receta médica. Hay antimigrañosos que tienen ergotamina, que son muy frecuentes, y necesitas una receta médica porque esa ergotamina es un vasoconstrictor muy potente y que altera un montón de otras funciones. Sus efectos secundarios son bastante delicados. Como te decía recién, te piden un paracetamol, un ibuprofeno o un diclofenac, que ahora pasó también a venta libre, que también tiene efectos secundarios muy grandes. Estos tres tienen que tener, sobre todo con el ibuprofeno y con el diclofenac más todavía, tenés que tener en cuenta 2 cosas. Que la persona no tenga gastritis. ¿Por qué? Porque le puede producir una hemorragia. Y aparte, si es sódico, un diclofenac sódico, que no tenga presión arterial. Porque si no, el sodio enseguida le va a disparar la presión y le va a neutralizar el efecto de cualquier antihipertensivo que esté tomando. Bueno, de venta libre ahora hay muchos, que no es tan sano. Tenés el paracetamol, que por ahí es el más indicado, son muy pocas las patologías o las alergias que podés tener, el ibuprofeno o el diclofenac, que ahora de 25 miligramos está en venta libre, pero hay que tener muchos recaudos.
la pregunta más frecuente del paciente es, por favor, sácame este dolor. No lo aguanto más. Qué tema, con qué polémica se encuentran muchas veces los farmacéuticos. Y acá tenemos nuestro botiquín, ¿sí? No hablaron de una pastillita roja, que la verdad que no se recomienda esa pastillita roja para no decir... La mencionó porque tiene ergotamina, son las que tienen ergotamina. Bien. Y acá tenemos no varias. comprar, en los kioscos no se debería vender y en farmacia solo de venta bajo receta. Cualquier fármaco que tenga ergotamina tiene que estar indicado por un médico. Bien. Paracetamol es la primera alternativa, que es la que sabemos que no va a traer efectos secundarios, o ibuprofeno eventualmente. Si necesitan más que eso, hay que consultar con un médico antes de tomar medicación para el dolor. Claro, tal cual. Hay que consultar al médico y más si son frecuentes los dolores de cabeza. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida vamos a hablar de prevención y los mitos y verdades que rodean al dolor de cabeza. Pero antes, algunos consejos. Si ya pasaste la barrera de los 50, es hora de controlar tu próstata una vez al año. No olvides que la mejor forma de prevenir el cáncer de próstata es detectarlo tempranamente a través del chequeo anual con un urólogo. No esperes más. Controla tu próstata. Elegí cuidarte, porque noviembre viene con azul y con bigotes. La campaña de prevención del cáncer de próstata de la Fundación Uroclínica. Pausa y enseguida volvemos. Seguimos hablando del dolor de cabeza, de este dolor de cabeza que está muy relacionado con las migrañas. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, se lo vamos a preguntar a Andrés Barbosa, neurólogo, que nos está hablando acerca de esto, de la prevención, lo importante de mejorar la calidad de vida. Sí, en primer lugar, la recomendación que va a dar cualquier médico que venga a sentarse acá a charlar con vos, lo que es la vida sana, hábitos alimentarios, actividad deportiva, no fumar, no excederse con el alcohol, no automedicarse. Todo eso son medidas generales para prevenir la aparición de un dolor de cabeza. El ejercicio físico es muy importante para prevenir los dolores de cabeza. Pero después hay otro aspecto muy, muy importante que tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros, los neurólogos, para que no aparezca el dolor de cabeza y corregir el mecanismo que dispara las crisis de migraña. Para aquellas personas que ya tienen migraña. Para los que ya tienen la migraña, que tienen dolores episódicos frecuentes, uno cada 10 días, uno por semana, ya es mucho, ¿bien? O hay gente que tiene todos los días. Hay medicamentos que son muy útiles, que tomados todos los días durante un periodo de 3 a 6 meses más o menos, hacen que el dolor empiece a ser cada vez más espaciado, no tan intenso, no tan prolongado, que responda a los medicamentos que llamamos de rescate de dolor, y que una vez que tengamos bien controlado el dolor, podemos sacar la medicación y la persona no tiene que seguir tomando nada, solamente esporádicamente cuando aparezca un dolor de cabeza. Bien. Eso va desde fármacos que habitualmente son conocidos por otros mecanismos de acción. Fármacos que se usan, por ejemplo, como antidepresivos o que se usan en epilepsia, son muy buenos para la migraña. También se usa la toxina botulínica, la misma toxina, el mismo Botox. El mismo que se usa para sacar las arrugas. Se hacen infiltraciones en la frente, zona temporal, en el cuello. Igual se hacen los pinchecitos, es la misma medicación y es una terapia muy, muy efectiva para las migrañas crónicas. Bien. ¿Y eso cada cuánto? Se hacen cada 3 meses, inicialmente 3 infiltraciones y después se puede prolongar en el tiempo en función de la respuesta que se tuvo. Bien. Pero eso cambia radicalmente la calidad de vida de la persona. Claro. Y en el último tiempo han salido otros tratamientos muy, muy específicos, ya que no son fármacos que se usan para otras enfermedades, sino que son desarrollados específicamente para la migraña, que hay una medicación que es inyectable una vez por mes que se coloca, u otra una pastilla que se toma día por medio, que van directamente a una molécula que se activa antes de que duele la cabeza, o sea que tiene un efecto súper específico y muy bien tolerado. A lo que voy con esto es que tenemos muchas, pero muchas herramientas para poder controlar bien un dolor de cabeza y que no hay que resignarse a vivir con dolor de cabeza. No hay que naturalizarlo, normalizarlo, como decís vos. Si salen muy caros todas estas medicaciones, o lo cubren las obras sociales y las prepagas. Eso es muy, muy variable. Hay tratamientos que son bastante accesibles y esto obviamente los tratamientos mientras más nuevos son y más específicos son más costosos. Pero a veces es cuestión de tiempo
y en la medida que van existiendo en el mercado estos medicamentos van bajando los precios. Bien, para cerrar, los mitos y las verdades con respecto a las migrañas. A ver si esto es así o no. Sí. ¿Afecta a los cambios climáticos, por Sí. ejemplo, el viento sonda? Sí, sí afecta a veces los migrañesos. Los pacientes migrañosos a veces me avisan que va a correr sonda, porque viene el paciente y dice, todavía no está la alerta, pero va a correr sonda porque antes, ya me duele la cabeza antes ya empiezan a y sentirlo. se tienen que guardar. Exacto. Hay alimentos que producen migrañas, Sí, esto lo recién lo comenté, hablamos. lo comenté. ¿Y los aromas fuertes pueden desencadenarlas? Sí, esos también. perfumes fuertes. Bien, eso, cuando uno entra a las perfumerías o a los free shop de los aeropuertos o ese tipo de lugares donde están concentrados todos los Aunque perfumes. sean ricos o feos, igual. No importa que sea rico o fuera, es la intensidad del estímulo Bien. la que puede disparar la crisis de migraña, que puede hacer que la persona se sienta muy mal. Gabriela lo comentaba en su relato, tiene que bajar el brillo a la pantalla, oscurecer Sí. los ambientes. Eso, por ejemplo, en los shopping es muy difícil para un migrañoso ir a un shopping, Claro. porque es luz, es ruido y es perfume. Uy, Entonces qué feo. hay que bajar un poco la intensidad de todos esos Te limita. estímulos. El dolor Es de muy cabeza te limitante, limita muy también. limitante. Bueno, Andrés, muchísimas gracias Un placer haber estado. por compartir toda esta información. Y bueno, ustedes ya saben, hay distintos tratamientos, distintas alternativas que uno puede usar para mejorar ese dolor de cabeza y no tener ese dolor permanentemente, porque la verdad que no estamos hablando de una buena calidad de vida y lo que nosotros buscamos es mejorar su calidad de vida. Por eso, tome todos estos consejos que nosotros le hemos dado y evitar este dolor de cabeza y prevenir, sobre todo porque hablamos de prevención. Bueno, nos encontramos nuevamente en Más Vida en la próxima. Hasta luego.